Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Es un placer saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que nos estés visitando. Quiero agradecerte por suscribirte a este canal. Además, te sugiero que actives la campanita. Así recibirás la notificación inmediata cada vez que subamos contenido nuevo a este canal. También quiero recordarte que si ya tomaste la decisión de emigrar, estudiar o trabajar en Canadá, nosotros podemos referirte con asesores profesionales de inmigración. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente seguir el enlace que te dejamos aquí en la descripción de este video y así podrás reservar una consulta con ellos. Bueno, hoy hablamos de dinero. Un tema interesante sobre todo para quienes están pensando emigrar a este país o para quienes ya viven aquí pero también están pensando mudarse a otra provincia. El salario mínimo en Canadá. ¿Cuántas personas ganan el salario mínimo? ¿Cuáles son las reglas? ¿En qué provincia podrías ganar el salario mínimo más alto? De esto y más estaremos conversando con nuestra invitada este día. Así que espero que me acompañes hasta el final. Mi nombre es Antonio Goches y aquí comenzamos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo. ¿Cuál es el salario mínimo en Canadá? Esa podría ser una de tus grandes incógnitas. Hay que comenzar diciendo que Canadá está dividida por 10 provincias y 3 territorios, y cada una cuenta con un salario mínimo diferente, así como las reglas en las cuales este se basa. De todos esos detalles estaremos conversando con nuestra invitada en breve, así que no te muevas, quédate ahí con nosotros hasta el final. Mientras tanto, vamos a darle un vistazo rápido al salario mínimo de cada provincia. Iniciamos con British Columbia. Así es, posiblemente este nombre, si estás fuera de Canadá, no te suene mucho. Pero si te digo que dentro de esta provincia se encuentra Vancouver, Whistler, Victoria, posiblemente eso te suene mejor, ¿no? El salario mínimo en esta provincia es de $14.60 para trabajos generales. El último cambio se generó el 1 de junio de este año y se espera un aumento de 60 centavos para el 1 de junio del 2021. Continuamos con Alberta. Dentro de esta provincia se encuentran las ciudades de Calgary y Edmonton. El salario mínimo aquí es de $15 y el último cambio tuvo efecto el 1 de octubre del 2018. Continuamos ahora con Manitoba. Como podemos ver, el salario mínimo para trabajadores generales aquí es de $11.65. El último cambio se realizó el 1 de octubre del 2019. Ahora hablamos del salario mínimo en New Brunswick. En esta provincia es de $11.70. En efecto, desde el 1 de abril del 2020 y se supone que está cambiando año con año en el mes de abril. Y ahora continuamos con Newfoundland en Labrador. El salario mínimo aquí es de $11.65. Esto en efecto desde el 1 de abril de este año. Y se supone que se ajusta en el mes de abril de cada año, a excepción de este 2020, porque el gobierno de la provincia planea hacer un ajuste, un incremento al salario mínimo el 1 de octubre. Y por supuesto, después de ese aumento, el salario mínimo en Newfoundland, en Labrador, será de $12.15. Recuerda que en unos minutos estaremos conversando con nuestra invitada especial. Hoy nos acompaña Rosa Delgado. Ella es asesor financiero. Por supuesto, estaremos conversando más en amplio cada detalle sobre el salario mínimo en Canadá. Mientras tanto, conocemos el salario mínimo de los territorios del norte o Northwest Territories. El salario mínimo aquí para trabajos generales es de $13.46. Esto en efecto desde el 1 de abril del 2018. Ahora en Nova Scotia el salario mínimo es de $12.55. En efecto desde el 1 de abril de este año. Y se espera un incremento en el mes de abril de los próximos 2 años.
Continuamos con Nunavut. El salario mínimo en esta provincia es de $13 y se supone que lo revisan cada mes de abril, pero no registra aumento desde el 2016. La siguiente provincia es Ontario. Dentro de esta encontramos la capital de Canadá. Es Ottawa, además de ciudades importantes como Toronto, Mississauga y las cataratas del Niágara que también se encuentran dentro de esta provincia. El salario mínimo aquí es de $14, en efecto desde el 1 de enero del 2018 y se espera un incremento de 25 centavos para el 1 de octubre de este año. Continuamos con Prince Edward Island. El salario mínimo aquí es de $12.85, en efecto desde abril de este año. Ahora, Quebec. Dentro de esta provincia encontramos la ciudad hermosa de Montreal. El salario mínimo aquí es de $13.10, en efecto desde el 1 de mayo de este año. Ahora veamos el salario mínimo en Saskatchewan. Es de $11.32, en efecto desde octubre del año pasado, y los habitantes de esta provincia esperan un incremento al salario mínimo en octubre de cada año. Y por último tenemos al territorio de Yukon. El salario mínimo para trabajos generales aquí es de $13.71 y hay ajustes en abril de cada año. Bueno, damas y caballeros, estamos hablando sobre el salario mínimo en Canadá. Y este es un buen momento para darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es Rosa Delgado, asesor financiero al servicio de la comunidad latina en British Columbia, Canadá. Rosa, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola Antonio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre un placer estar con ustedes. En esta oportunidad estamos hablando del salario mínimo en las diferentes provincias y territorios canadienses. La pregunta para ti, Rosa, ¿existe alguna estadística de cuántas personas ganan el salario mínimo hoy día? Sí existen estadísticas acerca del porcentaje de la población que está en salario mínimo. De hecho, Statistics Canada son los que se encargan de eso. Y actualmente alrededor del 10.4% de la población se encuentra trabajando por salario mínimo. Lo que es interesante a ver es que ha habido un brinco muy significativo en los últimos 2 años. Si ves las estadísticas y las gráficas que he encontrado de 1998 hasta el 2017, entre 5 y 6.5 de la población se encontraba trabajando por salario mínimo. Pero lo que pasó es que en el 2017 el salario mínimo incrementó significativamente, estando a $11 hasta $14, $14.60. Entonces lo que pasa es que un porcentaje más grande de la población queda clasificado dentro del salario mínimo. Porque si tú ganabas $13 en el 2016, no eras considerado un trabajador de salario mínimo. Al subir el monto, pues acapara mayor parte de la población. Pero otra cosa que es muy interesante del salario mínimo es cómo han cambiado las cosas, porque originalmente el salario mínimo se pensaba para pagarle a estudiantes, gentes de la tercera edad que estaban haciendo tareas muy simples, que no requerían de mucho conocimientos, muchos skills, como le llaman aquí. Sin embargo, hoy por hoy, podemos ver que el 35% de la población que trabaja por salario mínimo, de hecho, tiene estudios postsecundarios, desde diplomados hasta estudios universitarios, ¿cierto? Y también que el 50% de los trabajadores de salario mínimo tienen entre 25 y 64 años, lo que ya no es más nada más los estudiantes y la gente de la tercera edad. Vemos que más y más trabajadores en edad de laboral están ganando el salario mínimo. Personalmente esto no me sorprende conociendo como inmigrante y conociendo cómo funciona la inmigración en Canadá. Mucha gente cuando llegamos a Canadá pues llegamos ganando el salario mínimo.
Entonces, entre más y más gente venga a Canadá como nuevo inmigrante, pues yo creo ese porcentaje va a seguir subiendo. Ok. Háblanos acerca de las excepciones a las reglas del salario mínimo en algunas provincias. Las excepciones en cuanto al salario mínimo por provincia son en realidad con respecto a los estudiantes, a la gente que trabaja sirviendo licor, gente que trabaja, por ejemplo, live-in nannies, gente que trabaja con ancianos, con gente con discapacidades que viven en sus casas, ¿no? Más o menos lo que encontramos es que por ley, para los estudiantes, tú les puedes pagar el 85% de la tarifa general a los estudiantes. Los estudiantes pueden trabajar solo 20 horas a la semana, 8 horas por día, mientras están estudiando, y pueden trabajar tiempo completo cuando están de vacaciones, el verano, si se toman un semestre o están en un co-op, por ejemplo. Para darte una idea, el salario mínimo en Canadá para un trabajador general es del $14.6 por hora, cuando el de una persona que sirve licor es de $13.95, entonces hay un pequeño gap de 65 centavos. Sin embargo, en Ontario es donde vemos que hay una diferencia más grande. El General Workers Rate es de $14 la hora, cuando el de estudiantes es de 13.15 y el de liquor server es de 12.20, ¿no? Ahí hay mucho más gap. De hecho, Ontario es la provincia donde vemos un brinco mucho más significativo en el porcentaje de gente que está viviendo con salario mínimo en Canadá. Posiblemente porque ahí hay mucha industria y por eso mismo se ocupa gente con menos skills en algunas industrias. Me parece también que la forma de pago es diferente para las personas de servicio que viven en casa. Para la gente que trabajan en casa, ayudando a los viejitos, por ejemplo, a la gente de la tercera edad y que viven por ellos, no se les paga por hora, se les debe pagar por día, y lo que encontré en Statistics Canada es que eran $113.50 por día, independientemente de si trabajan part-time o full-time. Obviamente 8 horas por día es supuestamente el máximo, ¿no? Por esa cantidad. La siguiente pregunta es curiosidad de nuestra audiencia y dice: ¿puede sobrevivir una persona con salario mínimo en ciudades como Vancouver? Esa es una buena pregunta. ¿Se puede vivir con el salario mínimo en Canadá? En Vancouver en particular, bueno, por supuesto que es difícil. Te puedo decir que cuando nosotros venimos estábamos viviendo como con salario mínimo. Yo trabajaba unas horas mientras yo tenía un hijo de 2 años en ese entonces y mi esposo estaba estudiando. Pero bueno, la pregunta más importante es: ¿venimos a sobrevivir a Canadá o a salir adelante? Entonces, pues esos trabajos de survival job, pues son por un periodo temporal. Debemos de aspirar siempre a salir adelante, ¿no? A conseguir un mejor trabajo y seguirnos mejorando. Y la verdad es que en ese entonces la vida era mucho más barata que hoy. Sin embargo, creo que hoy también puedes vivir con salario mínimo si tienes mucho cuidado en tus gastos. Es muy importante hacer un ejercicio de prioridades. Sentarte, si vives solo, si vives con tu pareja, sentarte con tu pareja y decir: ok, ¿qué es lo que son gastos indispensables y qué son gastos que nos gustaría tener? Por ejemplo, con mis clientes lo que yo veo más seguido es que la necesidad de regresar, por ejemplo, a México, a Colombia, a Argentina, de donde vengas, como una prioridad. Y aunque eso pues siempre la familia llama, yo los invitaría a que hagan sacrificios a corto plazo. No para siempre, sino que esos primeros 2-3 años que ustedes están acoplando aquí, que los inviten a venir a visitar,
pero que ustedes no hagan el gasto, porque lo que he visto que perjudica más a la gente con salario mínimo o ganando un poco más de eso, es la cantidad de deuda que empiezan a adquirir por seguir queriendo vivir como vivían en su país, muchos de ellos. Y eso es difícil al principio, se logra, pero al principio es muy importante que vivan por debajo de su capacidad económica. Siempre intenta vivir con 90-80% de tu ingreso, ese 10-20%, 5% si no puedes más, ahórralo, porque el tener un fondo de emergencia te va a permitir vivir sin deudas, y vivir sin deudas te va a permitir salir adelante aquí en Canadá. Entonces los invito a que siempre hagan prioridades claras, prioridades claras de qué es lo que sí se debe de gastar en, y otras cosas que, bueno, podemos vivir sin ellas. Ok, otra pregunta de nuestra audiencia, Rosa. ¿Dónde se puede reportar un abuso de parte de un empleador que prometió pagar el salario mínimo, pero a la hora de pago está dando menos? Bueno, que muy desafortunada que esta persona tenga un problema laboral, pero sin embargo, Antonio, si alguno de nuestros teleoyentes creen que hay algún tipo de abuso o tienen dudas, siempre se puede entrar al sitio de canada.ca, y busca Labor Program. Y el Labor Program, ahí hay un link donde tú puedes hacer una queja, una denuncia, y tú puedes llenar en línea eso. Los invito a que vayan ahí. También hay un teléfono para quejas, es el número 1-800-641-4049, 1-800-641-4049. Ahí está el dato para que, bueno, quienes están pasando por estas circunstancias no se queden con ello, y hay que reportar ese tipo de abusos. Vamos a continuar, estamos conversando con Rosa Delgado. Ella es asesor financiero al servicio de la comunidad latina aquí en Vancouver, Canadá. Como asesor financiero, ¿qué recomendaciones nos das para mantener nuestras finanzas en orden, si es posible, dentro de esta pandemia, Rosa? Bueno, como asesor financiero, Antonio, yo, como mencioné anteriormente, revisar nuestras prioridades con una visión a largo plazo es indispensable. Ahorra el 5 al 20% de tu ingreso para ese fondo de emergencia, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, ¿no? Entonces ahorita, mientras tengas trabajo, si estás recibiendo los $2,000, ahórrate $100, $200 de ese dinero para lo que venga, porque no sabemos por cuánto tiempo nos va a estar ayudando el gobierno. Siempre es importante que tengas tu fondo de emergencia antes de que lo necesites, ¿no? Y pues hay que apretarse el cinturón y prepararnos. Otra cosa que invitaría a la gente a hacer es que diversifiquen su ingreso, porque ahorita, con lo que está pasando con COVID, con algunas industrias más afectadas que otras, es importante que no pongas todos tus huevos en la misma canasta, como decimos, que tengas un ingreso part-time al lado que te permita con ese dinero ahorrar y tener tu fondo de emergencia para lo que venga. Y si no viene nada malo y nos va súper bien y sigues incrementando tus ingresos, bueno, pues ese dinero es un dinero que te va a permitir a futuro vivir mejor, retirarte, comprarte tu casa aquí en Canadá. Rosa, es un placer conversar contigo. Sabemos que siempre nos tienes recomendaciones muy importantes, sobre todo para el cuidado de la economía, que es un tema muy interesante en estos días. Cuéntanos acerca de qué servicios ofreces y cómo podemos localizarte, Rosa. Gracias, Antonio, gracias por invitarme. El placer es mío de estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que nos escuchan. Es muy importante que se informen. Para mí es una pasión el ayudar a la gente, la educación financiera, aunque para algunos digan, ay, no me gustan los números. Es muy importante que conozcas las reglas, que las sigas, que aproveches los programas que hay, y en cualquier momento toda
nuestra asesoría es gratuita, tú sabes. El que tenga alguna duda, llámeme al 604-657-1660. 604-657-1660 y también me pueden mandar un correo electrónico a xxrw4@primerica.com xxrw4@primerica.com. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo en una próxima. Gracias, Antonio, y hasta la próxima. En cualquier momento invítame de regreso. Siempre un placer platicar con ustedes y ayudar a nuestros amigos de Euforia. Era Rosa Delgado, asesor financiero aquí en la ciudad de Vancouver, Canadá. Gracias a ti por estar con nosotros hasta este momento, por darle like a este video, por suscribirte a este canal y por supuesto por activar la campanita, porque así recibes la notificación inmediata cada vez que subimos contenido nuevo a este canal. No olvides que si ya tomaste la decisión de emigrar, de estudiar, de trabajar en Canadá, nosotros podemos referirte con asesores profesionales de inmigración. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente seguir el enlace que te dejamos ahí en la descripción de este video y así podrás reservar una consulta con ellos. Nos vamos. Mi nombre es Antonio Goches y nos vemos en la próxima. Y no olvides, el éxito es el resultado de pequeños sacrificios diarios. ¡Chao!